Gracias por continuar con BTV. Aquí estamos en Diálogo de Impacto. Hoy tenemos como invitado al doctor Joaquín Mejía, experto en derechos humanos, porque 60 organizaciones han solicitado la suspensión del estado de excepción al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Si recordamos, el estado de excepción en Honduras se estableció el 8 de diciembre del 2022, justamente cuando estaba el general Savillón a cargo de el Ministerio de Seguridad. Hasta la fecha se han prorrogado más de 20 veces este estado de excepción. 20 veces ha sido prorrogado. Dentro de los logros que pone el gobierno es que su tasa de homicidios ha bajado a 26,8% por cada 100,000 habitantes. La tasa de homicidios, incluso Honduras, ya va bajando su ranking, aunque se mantiene dentro de los primeros 30, pero ya ha ido saliendo de su ranking como de los países más violentos. CONADE, hasta la fecha, hasta el 2024, ha registrado 700 quejas durante un año. 700 quejas por abusos de las fuerzas de seguridad durante el estado de excepción. Esto pues durante 2 años, del 2022 al 2024, 700 quejas por abuso a las fuerzas de seguridad. Esto pues nos pone en alerta porque al final lo que se pretende es que evitar este tipo de violaciones a los derechos humanos. Ya está aquí con nosotros el doctor Joaquín Mejía, experto en derechos humanos. Para nosotros es un placer realmente compartir con él. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Aquí justamente el fin de semana 60 organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la presidenta Xiomara Castro que se suspenda el estado de excepción. También nos pueden poner la carta para que veamos realmente algunos de los puntos. Aquí, por ejemplo, nos dice que son 60 organizaciones. Dentro de las cosas que dice que recibo un cordial saludo de las más de 60 organizaciones de sociedad civil que integramos 2 articulaciones importantes del país: la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Mesa de Seguimiento, y la Coalición contra la Impunidad. Nos dirigimos respetuosamente a usted para solicitarle de manera pronta suspenda el estado de excepción antes y después de las elecciones generales del noviembre próximo, con el fin de evitar cualquier sombra que duda sobre el proceso electoral y garantizar su autenticidad. Nuestra solicitud se fundamenta en el hecho de que, como lo ha señalado la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, Comisión de Venecia, cualquier proceso electoral necesita un clima político pacífico y el pleno ejercicio y respeto de todos los derechos y libertades fundamentales, así como las garantías de orden y la seguridad pública. En ese sentido, la realización de las elecciones bajo un estado de excepción plantea serias dudas sobre su carácter libre, justo, igualitario y democrático, ya que se ven afectadas por la restricción de derechos y se crea el riesgo de que los resultados sean deslegitimados por la posible ausencia de garantías reales de participación e igualdad de condiciones. Es importante recordar tanto tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos han documentado que en el marco del estado de excepción se han producido graves violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, allanamientos sin control jurisdiccional, entre otras, atribuibles a los cuerpos de seguridad y defensa. Por ello, consideramos necesario reflexionar sobre los impactos que pueda tener la suspensión de derechos en determinados territorios, particularmente en relación con la capacidad de los partidos políticos y de otros sectores sociales para organizarse, hacer campaña política y movilizar a su militancia y votantes. La presencia de militares bajo el enfoque represivo que implica un estado de excepción puede generar temor e intimidación en la población. En ese sentido, es importante tomar en cuenta lo establecido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala que las tareas de seguridad ciudadana deben estar a cargo de cuerpos policiales de carácter civil y que la presencia de efectivos militares en labores del orden público debe ser excepcional, temporal y esté debidamente justificada.
y sujeta al estricto cumplimiento de los principios y protocolos del uso de la fuerza. Finalmente, existe el riesgo de que la vigencia de un estado de excepción pueda dificultar la labor de las personas que forman parte de las misiones nacionales e internacionales de observación electoral al restringir su movilidad en determinados territorios del país y en ciertos horarios. Con ello se afectaría la transparencia que debe caracterizar a cualquier proceso electoral que se precie democrática. En virtud de lo anterior y en aras de contribuir a reducir las dudas que se ciernen sobre las próximas elecciones y evitar la profundización de la polarización política y social en la que nos encontramos, le exhortamos respetuosamente que suspenda la vigencia del estado de excepción de manera inmediata, lo cual enviaría un mensaje claro y contundente a la ciudadanía y a la comunidad internacional del compromiso de su gobierno con la transparencia y la democracia. Aquí pues, esta es la carta que enviaron estas 60 organizaciones de la sociedad civil, preocupadas porque son las organizaciones que llevan los casos y las denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como todos sabemos, Honduras ha sido condenada en reiteradas ocasiones. Y lo que se está haciendo es una alerta, una alerta. Doctor, interesante porque justamente ya habían varias organizaciones que aisladamente habían estado solicitando la suspensión del estado de excepción durante este proceso electoral. Como dicen, antes, durante y después del proceso electoral. Sí, de hecho, tanto el ERIC SJ como el JDH, a las que pertenezco, formamos parte de ambas articulaciones. Y no es la primera vez que lo hacemos. Ya anteriormente habíamos solicitado también en un pronunciamiento la suspensión del estado de excepción más allá del proceso electoral, simplemente porque hay que recordar que el estado de excepción se ha prorrogado ya 22, 23 ocasiones y de todas ellas solo una ha cumplido con los requisitos que exige la Constitución de la República. Estamos hablando de que para que un estado de excepción pueda ser legítimo necesita dos tipos de requisitos. Unos requisitos internos que tienen que ver con que, por ejemplo, que el decreto que se apruebe en Consejo de Ministros y Ministras indique cuáles son las justificaciones para el estado de excepción, cuáles son los derechos que se van a suspender, cuáles van a ser los territorios que se van a afectar y también que esa duración del estado de excepción no puede pasar de 45 días cada vez que se decrete. Y luego tiene unos requisitos externos que implica que se tiene que convocar al Congreso Nacional para que en un periodo de 30 días ratifique o no el estado de excepción. Y si el Congreso está reunido, tiene que verlo de manera inmediata. Y por otro lado, el segundo requisito externo es que tiene que informar a los Estados miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se está adoptando ese estado de excepción, porque la Convención Americana de la que Honduras forma parte también establece cuáles son los límites para un estado de excepción. Hasta el momento de los 22, 23, hasta donde yo entiendo, solo uno ha cumplido con esos requisitos. Sí, que fue cuando se inició, que lo aprobó el Congreso Nacional. Exactamente. Podemos decir que el estado de excepción legalmente no es... Es ilegal. O sea, en estos momentos el estado de excepción es ilegal. Es ilegal porque no lo ha habido... han hecho con acuerdo ejecutivo, un decreto ejecutivo. Es que es a través de un acuerdo ejecutivo. O sea, porque la facultad para dictar un estado de excepción es de la Presidencia de la República en Consejo de Ministros y Ministras. Sin embargo, tiene unos límites y esos límites que cumplan esos requisitos internos y externos que acabo de mencionar. Y forma parte también de la, digamos, de la revisión o del monitoreo, del control político que el Congreso Nacional, cuando recibe la propuesta del decreto de estado de excepción, tiene un periodo de tiempo para ratificarlo o no. Y hasta el momento la mayoría de prórrogas no ha cumplido con esos requisitos. Entonces, por tanto, muchas de las cosas que se han estado haciendo en el marco de un estado de excepción, que es ilegal porque no ha cumplido con esos requisitos constitucionales, eso va a generar graves problemas para el Estado de Honduras y detenciones, etcétera. Si tenemos jueces y juezas independientes, cualquier persona que haya sido capturada o que haya sido denunciada por algo en el marco de un estado de excepción que no cumplió con los requisitos, esa captura, esa denuncia, obviamente está manchada, está tocada por la ilegalidad de un estado de excepción que no ha cumplido con los requisitos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo grave es que vamos a un estado de excepción en un contexto electoral. Pero hay que aclarar algo. No hay ninguna norma de derecho internacional ni una norma de derecho nacional que impida que un Estado
pueda aprobar un estado de excepción en un marco de unas elecciones. No hay. O sea, no podemos decir... No hay un antecedente. Sí, es decir, no hay ninguna ley, no hay ninguna norma, ni a nivel internacional ni nacional, que declare que es ilegal que unas elecciones se celebren bajo un estado de excepción. En el golpe de Estado en el 2009, esas elecciones se realizaron bajo un estado de excepción. Y ya no solo era el estado de excepción, sino que además era un gobierno de facto. En ese sentido, no se puede decir que es ilegal un estado de excepción que se haga en el marco de un proceso electoral. Ahora, otra cosa es, primero, lo que acabamos de ver del cumplimiento de los requisitos constitucionales del estado de excepción, y por otro lado, la cuestión más política, moral, en el sentido de que unas elecciones requieren un ambiente pacífico, un ambiente seguro y un ambiente de libertad. Y obviamente un estado de excepción implica suspensión de libertades, por tanto es contradictorio. Y además el contexto de polarización afectiva a la que nos ha llevado la élite política del país y la falta de capacidad de diálogo que se ha instalado, nos invita, y además toda la problemática que se ha trasladado al Consejo Nacional Electoral, obviamente nos invita a que la presidenta Castro, en un ejercicio de reflexión, de madurez democrática, diga las condiciones que existen en este momento, no por una cuestión de que hay una prohibición constitucional para que esté un estado de excepción, sino que las condiciones políticas, el ambiente es tan polarizante, hay tanta desconfianza en toda la institucionalidad del Estado, entonces lo mejor es suspender el estado de excepción para que esto no añada un factor más de desconfianza en el proceso electoral. Sí, porque esto sí, de todas maneras, aunque estuviera el estado de excepción, pero en las condiciones actuales, como está ilegalmente también, si fuese aprobado por el Congreso Nacional, como dicen, sería otra canción, ¿verdad? Pero en estos momentos, por las condiciones de que no está legal, porque no ha sido aprobado, ratificado por el Congreso Nacional, esto podría deslegitimar cualquier acción. Y Honduras podía ser sujeta a cualquier demanda también. Sí, definitivamente, es decir, recordemos que aunque Honduras puede ser sujeta a cualquier demanda internacional, pero primero se tienen que agotar los recursos internos. Y si a nivel interno, digamos, no se garantiza o no se repara lo que una persona está exigiendo porque se ha cometido una violación a sus libertades, obviamente entonces queda la puerta abierta, digamos, para las instancias internacionales. Pero aquí es una cuestión de madurez democrática, creo yo, que la presidenta tiene en sus manos la posibilidad de no colaborar a este proceso de deslegitimación de todo el proceso. ¿A través de qué? Bueno, en primer lugar, yo creo que obviamente aquí el Congreso Nacional ha incumplido su obligación de ejercer el control político sobre decisiones tan importantes como la suspensión de derechos y garantías. Y por otro lado, creo yo que le queda al Poder Ejecutivo en un acto de madurez democrática y de aporte, digamos, a la legitimación del proceso electoral, es suspender el estado de excepción, que por un lado no ha cumplido con los requisitos que exige la Constitución, y por otro lado hay un ambiente tan polarizado que requeriría, en este caso del Poder Ejecutivo, una acción que enviaría un mensaje contundente en el sentido de que no quiere aportar a esta deslegitimación, a esta desconfianza ciudadana. Sí, y justamente esto también se hace en el marco de que va a haber esta movilización de las iglesias, de que las fuerzas, hemos visto como las fuerzas de seguridad también han dado acompañamiento a unos y palos a otros, ¿verdad? Porque hay que ser realistas. Y esto podría generar también un mal mensaje, el hecho de que hagamos movilizaciones, porque al final lo que se pretende realmente es que todo se lleve en paz y tranquilidad. Pero el hecho de que estemos dentro de un estado de excepción, una movilización, se reprima de la oposición, esto también viene a generar mucha duda sobre la transparencia del proceso. Sí, lo primero que hay que decir es que una cosa que ha cambiado y hay que resaltarlo es que la represión de la protesta social y pacífica es la excepción ahora. Sí. Ya no es la norma. Y eso creo que es importante señalarlo. En segundo lugar, eso no significa que no ha habido represiones, porque se ha habido incluso a personas que se han opuesto a minerías, que se han opuesto a determinados proyectos extractivos, se les ha reprimido, pero sigue siendo la excepción. Y en ese sentido que hay que aclararlo. En tercer lugar, yo creo que es importante también dejar claro que todo el mundo tiene derecho a manifestarse de manera pública y pacífica, y eso sin duda alguna. Yo sí lo que llamo la reflexión en relación con las iglesias es que recordemos el papel que jugaron las cúpulas religiosas en el golpe de Estado.
Fue un papel de ponerse del lado de quienes dieron un golpe de Estado, un rompimiento del orden constitucional y dejaron un mal sabor. De hecho, ayer revisaba el sondeo de opinión pública del ERIC de 2011, 2012 para acá, y de 2010 para acá, y en ese 2010 la desconfianza ciudadana en las iglesias, estábamos hablando del 38, 39% más o menos, que ahora se han recuperado. ¿Y por qué señalo esto? Porque ahora la confianza ciudadana en la iglesia evangélica y católica se ha recuperado en el sentido de estar más allá del 60% hoy, cuando después del golpe de Estado estaba menos del 40%, y lo digo porque yo creo que las iglesias tienen que reflexionar, porque yo en lo particular como ciudadano, como un demócrata, me pregunto por qué las iglesias o las cúpulas religiosas actuaron de determinada manera en el golpe de Estado del 2009 y ahora vuelven otra vez a las calles en un proceso en teoría, de llamar a la democracia, etcétera, pero creo yo que les falta pedir perdón por su papel en el golpe de Estado. Y creo que es importante, porque si no, lo que están haciendo es colaborar otra vez a esa polarización. Y ojo, ¿verdad? Yo dije al principio que todo mundo tiene derecho a la protesta social, pero creo que también es importante, y sobre todo las iglesias que hablan del perdón y del amor al prójimo, etcétera, reconocer su papel en el año 2009, donde también salieron a marchar, y salieron a marchar en nombre o a favor de un golpe de Estado. Y creo que es importante que eso que se ponga a reflexionar también en las cúpulas religiosas en ese sentido, reconociendo el derecho que tienen de manifestarse públicamente. Pero creo yo que deben de preguntarse si realmente su papel en las calles viene a fortalecer la posibilidad de diálogo, la posibilidad de reducir el conflicto, o realmente viene también a fortalecer y a profundizar la polarización en la que ya estamos. Sí, y es interesante esto, pero al final vemos de que en estos momentos... ¿Por qué? Voy a dar algunos datos. La tasa de homicidios en Honduras se redujo en un 54.85% desde 2012 hasta 2021. Ya veníamos reduciendo. Y entre 2022 a 2024 se redujo un 25%. Y ahora hasta 2025 el 26 punto y algo por ciento, 8% creo. Es decir, hay una reducción que hay que reconocer. Pero ¿cuál es el nexo causal, digamos? Y lo digo ¿por qué? Porque imagínense que el gobierno de Xiomara Castro, para que vea cómo son las narrativas, ha reducido más la tasa de homicidios que Bukele. Y le voy a dar datos, un estudio que hizo el profesor Francisco Verdes Montenegro de la Universidad Complutense de Madrid. Cuando Bukele tomó posesión como presidente en el primer mandato, no en el segundo, que fue ilegal, igual que Juan Orlando Hernández, cuando Bukele tomó posesión ya se había logrado reducir la tasa de homicidios en El Salvador por debajo del 50%. Y cuando Bukele inicia el régimen de excepción, la tasa de homicidios ya se había reducido 84.7%. ¿Qué significa esto? Que al régimen de excepción de Bukele solo le corresponde el 15.3%. Y en el caso del gobierno de Xiomara Castro lo ha reducido en un 26.8%. Sí. Pero para que vea cómo son las narrativas, la pregunta es, ¿dónde está o cómo, y yo como investigador estoy trabajando en eso, dónde está el nexo causal que me indica a mí que la reducción de esa tasa realmente es por el estado de excepción, si los datos me están diciendo que tanto en El Salvador como en Honduras ya venían bajando de manera permanente y gradual? Sí. Y eso es un trabajo que creo yo que el primer interesado y que tiene que hacerlo es la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad. Pero es interesante cuando hace ese comparativo de que realmente los porcentajes de reducción son más altos del gobierno de Xiomara Castro que el gobierno de Bukele. Estamos en el 26 y un 15%. Pero la narrativa que nos han impuesto, aquí hay mucha gente que adora a Bukele, aunque yo creo que ahora con esta deriva autoritaria creo que a los demócratas creo que debemos de... Ya no vamos a decir que Honduras va a ser Nicaragua, sino que hacia El Salvador. Con esa deriva autoritaria de Bukele, pero los datos, como dicen por ahí, dato mata relato. Sí. A Bukele solo le corresponde a su estado de excepción el 15.3% de la reducción de la tasa de homicidios. En cambio, en el caso del gobierno de Xiomara Castro es el 26.8%. Pero las narrativas que nos indican, uno escucha que las narrativas que queremos como Bukele, cuando resulta ser que Honduras ha sido más exitosa sin un estado de excepción tan grave como en El Salvador, ha sido más exitoso que el régimen de Bukele. Sí, y es interesante porque esto, como digo, no todo es bueno, no todo es malo, pero también tiene empeñamientos, por ejemplo, las capturas ilegales, claro. Las capturas, vimos estas 700 quejas
que no hay respuesta tampoco, ¿verdad? Porque no solamente es el hecho de que se imponga una queja, sino que también se dé seguimiento. Y algo más. El CONADE ha documentado de 2022 a 2024 798 quejas y me parece que es importante, pero yo también hago un llamado al CONADE. Está bien que nos den informes porque son fundamentales, pero creo que el CONADE debe recordar que tiene legitimidad e interés directo para presentar recursos ante la Sala de lo Constitucional en contra del estado de excepción. Sí. Me disculpo si ya lo ha hecho y yo no me entero. Pero está bien que el CONADE, como una institución nacional de defensa de los derechos, del defensor del pueblo, no solo se quede en los informes, que son importantes, que también utilice, porque la propia Sala de la Constitución en una sentencia ya dijo que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no tiene que demostrar al momento de presentar recursos ante ella ni interés legítimo, ni directo, ni nada, porque ya está legitimado constitucionalmente. Entonces, creo que, o sea, que está bien los informes, pero que también de un paso y una acción en el sentido de presentar recursos. No solamente limitarse a donde está. Exactamente, porque tiene las herramientas. Entonces está bien que nos presente los informes, los datos, porque nos sirven para dimensionar el problema, pero esos datos también tienen que servir para pasar a la acción y atacar directamente el problema. ¿Cuál es el problema? Un estado de excepción que se ha prorrogado una cantidad de veces sin cumplir con los requisitos constitucionales. ¿Y qué herramienta tiene el CONADE? Es que la herramienta de legitimidad e interés directo que ya le ha dado la Sala de lo Constitucional desde hace años para presentar recursos. Si yo voy a presentar un recurso a la Sala de lo Constitucional, yo tengo que demostrar primero que tengo un interés directo y legítimo. El CONADE no. El CONADE tiene esa facilidad. Entonces yo, insisto, pido perdón si ya lo ha hecho, pero creo que el CONADE tiene que dar un paso más allá y no quedarse solo en los informes. Sí, porque es interesante esto, ¿verdad? Hay situaciones, lo que hablábamos, por ejemplo, ellos decían, hay aspectos de estas denuncias que hay que darle seguimiento, porque no solamente es el hecho de denunciar, pues, o sea, para eso están las instituciones. Y en Honduras, realmente Honduras es un país atípico, podemos decir, tiene una oficina de los derechos de Naciones Unidas para violaciones de derechos humanos permanentemente aquí en Honduras. Está una Secretaría de Derechos Humanos, tenemos un CONADE, más las organizaciones. O sea, tenemos muchos mecanismos o procesos que nos permiten realmente mejorar nuestra situación de violación de derechos humanos, que es una situación también que Honduras no ha podido superar. Claro, ahorita de hecho en noviembre Honduras va a entrar a ser evaluado por el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en donde se va a evaluar cómo está la situación de derechos humanos. De hecho, las organizaciones hemos presentado, como Coalición contra la Impunidad, y otras organizaciones de manera individual hemos presentado un informe alternativo, porque el Estado obviamente presenta su visión de cómo está la situación, y es importante que las organizaciones también demos nuestra visión de eso. Y de hecho, la semana pasada, si no me equivoco, hicimos varios eventos alrededor de los informes que hemos presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, y vamos a ver qué tal sale evaluado Honduras en ese sentido. Sí, porque es interesante, no solamente es la posición del gobierno, porque el gobierno tiene su óptica, ¿verdad? Y podemos ver, incluso está mal planteada, porque usted nos revelaba datos ahorita, por eso esa comparación del gobierno de Bukele, que solo ha reducido un 15%, del gobierno de Xiomara Castro un 26.8%, la reducción de los homicidios. Y aquí es importante también el diálogo, porque siento de que el diálogo nos está haciendo mucho daño en todos los niveles. Usted planteó un tema ahorita, por ejemplo. ¿Por qué no se unen todas? Antes en los informes se unían el gobierno con las organizaciones, conjuntamente. No, nunca. Nunca. No, de hecho, los gobiernos tienen la obligación... Porque sería lo ideal, pues, de que cuando se presente un informe sea conjunto. Lo que pasa que no, es decir, la obligación, de acuerdo con el ciclo del EPU, es que el gobierno, antes de hacer su informe, llame a las organizaciones de sociedad civil para preparar y que hagan todas las visiones. Pero las organizaciones siempre tienen la posibilidad de presentar su informe alternativo. Y en Honduras siempre lo han hecho. Pero en Honduras ningún gobierno, sí nos convocó, pero para presentarnos lo que ya habían hecho. Yo en lo particular no fui. Para notificarles nada más. Sí, lo que ya se había hecho. Es un pasito pequeño adelante que está bien, porque antes ni siquiera nos convocaban, era raro. Pero desafortunadamente esta mirada de cómo está la situación de los derechos humanos, tiene razón usted, tiene que ser
de manera amplia y desde diferentes cuando perspectivas. Hablamos de un país democrático, estamos hablando de que la participación ciudadana es sumamente importante. Y lo lógico es que bueno que fueran las Naciones Unidas a presentar estos informes, conjuntamente gobierno con sociedad civil, porque eso es lo que buscamos al final de eso. Vamos a tener que ir a pausa. Ahora bien, la crisis electoral, desde la perspectiva de derechos humanos, ¿cómo lo analiza nuestro invitado? ¿Realmente hay condiciones? La intromisión de instituciones, porque hay que ser, yo lo comparaba, ni cuando se instauró el sistema democrático en Honduras ha habido una intervención directa y desvergonzada de nuestra clase política en el órgano electoral. Tal vez lo hacían, pero por lo menos eran más disimulados. ¿Qué tanto puede afectar esto en materia de derechos humanos? Vamos a analizarlo después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos este diálogo con el doctor Joaquín Mejía, experto en derechos humanos, porque justamente 60 organizaciones de sociedad civil han solicitado a la presidenta Xiomara Castro de que suspenda el estado de excepción en aras de que se realice el proceso electoral en un ambiente de paz. Porque al final lo que todos queremos y suplicamos es paz, vivir en paz y en tranquilidad. Pero como que nuestros políticos se empeñan en llevarnos la contraria. El estado de excepción, nos ha dicho, es ilegal porque solamente uno cuenta con la legitimidad de nuestras normativas, de nuestras leyes. De ahí las 22, 23 veces que se ha prorrogado, 22 veces, podemos decir más de 20 veces, no ha contado con esa legitimación. Por lo tanto, el que está actualmente es ilegal. Y eso a Honduras le podría acarrear muchos problemas en el futuro. Interesantes datos que nos dio, por ejemplo, de que el gobierno de Xiomara Castro ha reducido más la tasa de homicidios en Honduras, según cifras oficiales, que el gobierno de Bukele, porque Bukele solamente lo ha reducido en un 15%. Sin embargo, el gobierno de Xiomara Castro, un 26,8%. Antes de iniciar con el tema de las elecciones y esta crisis generada por nuestra clase política, porque es primera vez que hay una intervención directa del Ministerio Público y del Congreso Nacional, del presidente del Congreso Nacional, porque hay que decirlo, porque no han sido sometidos a pleno también ninguna de las decisiones. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos han escrito a través del 3182-5600 y nuestras plataformas digitales. Lick, para mí, dice este televidente, ese estado de decepción no ha servido de nada. Los índices han crecido más, nos dice este televidente. Aquí deberían exigir, nos dice otro, con ese estado de excepción, pero un poco más fuerte. Han dado buenos resultados, pero se ocupa erradicar la delincuencia. La delincuencia es la que golpea realmente al ciudadano de a pie diariamente. Legal o ilegal, el estado de excepción se ocupa mano dura, muchas muertes y asaltos, se ocupa que la policía y los militares hagan su trabajo con más empeño, nos dice este otro televidente. Luis Guzmán nos dice, hoy tiene un invitado de lujo, para mí Joaquín Mejía es un excelente profesional, coherente e inteligente. El tema del estado de excepción, si él está proponiendo la suspensión, pues creo que las autoridades deberían de escucharlo y tomar en consideración su análisis. Saludos a Luis Guzmán, que siempre está pendiente de nuestro programa. La tasa de homicidios sí ha bajado, han habido menos homicidios, pero el crimen organizado ha subido. Extorsión a negocios y transporte, asaltos en las calles y transporte, secuestro en la zona norte. Claro que el secuestro era autosecuestro, ¿verdad? Yeah. Los secuestros se han disminuido y fue un autosecuestro de este estudiante, para que usted sepa. Y aquí tenemos otro, dice, el estado de excepción va bien, el gobierno en ese tema lo ha hecho excelente. El problema está en la fiscalía y en los tribunales que dejan libre a los delincuentes. Y hay algo que sí hay que decirlo también. Cuando se aprobó el estado de excepción, se pidieron muchas reformas a muchas leyes y el Congreso nunca las aprobó. El control de los chips, cuestiones tan elementales pero tan fundamentales realmente. Hay varias reformas que no se hicieron
Y eso ha impedido de que el estado de excepción realmente tuviera el impacto que todos deseáramos, porque al final, o sea, Joaquín lo que quiere es caminar libremente, poder salir libremente, circular libremente sin que tener que estar pensando que lo van a asaltar, que lo van a asesinar, que le van a robar el vehículo. Eso es lo que todos queremos. Un país en paz. Pero ve lo que decía Luis Guzmán, que si Luis Guzmán, nuestro televidente, que si usted lo dice, que le tienen que hacer caso. Bueno, Joaquín es parte de estas 60 organizaciones y yo creo que es importante que el gobierno considere que por lo menos para este proceso electoral se suspenda. Sí, así es. Yo creo que es sumamente importante, particularmente por lo que dice la carta abierta, que enviaría un mensaje de que la presidenta está comprometida con aportar a que exista un ambiente pacífico, un ambiente de libertad y sobre todo que no existan más dudas sobre el proceso electoral, que ya de por sí tiene serias dudas, a pesar de que las personas, de acuerdo al sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, no confían en la institucionalidad. Imagínense que el Consejo Nacional Electoral, que debería ser el árbitro que garantiza elecciones libres, justas y transparentes, el 76.8% de la población no cree en el Consejo Nacional Electoral. Y ya no digamos, más del 80% no cree en los partidos políticos, no cree en el Congreso Nacional, 7 de cada 10 personas hondureñas no creen en la Fiscalía, 84.6% cree que jueces, magistrados y juezas protegen los intereses de las personas corruptas y poderosas. Es decir, hay un nivel de desconfianza en la institucionalidad, pero a pesar de eso, 8 de cada 10 personas hondureñas dice que van a ir a votar las elecciones de noviembre, lo cual indica un dato muy importante, que la población hondureña sigue creyendo que las transformaciones en el país se pueden hacer de manera pacífica a través de su voto. Desafortunadamente creo yo que la élite política y la institucionalidad no está a la altura de la ciudadanía, que sigue confiando en los procesos electorales como mecanismos de cambios pacíficos. Sí, y yo creo que este porcentaje impacta porque el 80% dice vamos a ir a votar. Van a ir a votar y lo demostró el 9 de marzo, porque yo creo que también nuestra clase política debe entender algo. Los ciudadanos hondureños ya no son los mismos del 2009, no son los mismos del 1985. Esta es una nueva generación. Es una nueva generación. Es una sociedad más comprometida. Y yo creo que lo menos que pueden hacer nuestra clase política es escuchar y respetar, porque al final lo que queremos es que ese día que yo vaya a votar, que usted vaya a votar, que Joaquín vaya a votar, se respete nuestra decisión. Que no nos hagan... O sea, Honduras ha venido evolucionando y avanzando en materia electoral, porque no es lo mismo. O sea, el 2017 fue lo más nefasto que nos pudo haber pasado en la historia de este país. Nosotros creímos que el 2009 había sido, pero no fue el 2009, fue realmente el 2017. En 1985 tuvimos otra crisis electoral, pero sentimos que nuestra clase política estaba a la altura del diálogo. Y aquí siento de que el diálogo nos está ahogando como sociedad. 3 personas, porque los dueños de los partidos solo son 3 personas. Si estas 3 personas, o sea, la crisis electoral, porque estas 3 personas no se han podido poner de acuerdo. Y eso es lo que preocupa. Sí, mucha gente a veces dice, bueno, es que antes esto no pasaba, estos niveles de conflicto, etcétera, pero es que claro, antes era un bipartidismo que tenían fácil repartirse en la institucionalidad y negociar, porque eran 2. Hoy hay un tripartidismo con las mañas del bipartidismo y es más difícil negociar y eso forma parte, digamos, de los factores que apuntan al conflicto. Pero también, por lo menos yo, me gustaría decir 2 cosas, ¿verdad?, para la reflexión. Que a pesar de todo esto, de todo lo que está pasando, le decía extracámaras que el 27 de mayo se publicó el informe BEDEM, que es de la Universidad de Gotemburgo, es el informe más completo en materia de democracia en todo el mundo, que es elaborado por más de 200 personas académicas, y hay otros informes, digamos, como el de Freedom House, que toma datos de ese informe BEDEM por la importancia que tiene. Y me gustaría plantear algunas cosas que creo yo que nos debe llamar o que nos debe de animar en el sentido de no solo ver un panorama tan negativo. Algunas cosas que me gustaría rescatar, por ejemplo, América Latina cuenta con 5 países que
iniciaron un proceso de democratización. Este es un informe del año 2024 que se publica el 27 de mayo. ¿Cuáles son esos países? El 20% en la región: Bolivia, Brasil, Ecuador, República Dominicana y Honduras. O sea, es algo positivo. Positivo, sí. Otra cuestión, y esto es sobre todo porque yo insisto, ¿verdad?, con el tema de dato mata relato. Para aquellos y aquellas que siguen insistiendo con un discurso trasnochado de que el comunismo y todas esas barbaridades, digamos, del siglo pasado, y que siguen insistiendo que nos vamos a parecer a Nicaragua, Venezuela, no sé qué. Y el informe dice en la página 32, por si alguien quiere ir a consultarla: cabe destacar que Honduras está yendo en una dirección opuesta a la de sus vecinos que se están autocratizando, El Salvador y Nicaragua, que se confirma con lo de Bukele. Mientras, y en el caso de Honduras, junto con Tailandia, avanzan significativamente en cuanto a libertad y equidad de sus elecciones, página 36. Yo creo que es importante colocar sobre la mesa lo que acaba de publicar este informe BEDEM de la Universidad de Gotemburgo, obviamente del 2024, para preguntarnos, por ejemplo, si en este primer semestre del 2025 hemos retrocedido en relación con lo que plantea este informe del año 2024. ¿En qué hemos retrocedido y qué hay que hacer para recuperar si se hemos retrocedido? Porque el informe nos está diciendo que hemos avanzado y hay que reconocerlo. Y aquí yo creo que si queremos hacer oposición democrática, tenemos que reconocer las cosas que han mejorado y también señalar las cosas que no han mejorado o que están peor. Y eso es importante. Y otra cuestión que me parece fundamental es de ese dato del sondeo de opinión pública del ERIC-SJ de que 8 de cada 10 personas hondureñas van a ir a votar a estas elecciones. Yo tengo una preocupación. Ajá. En el sentido que Daniel Innerarity, un politólogo vasco, señala que hay dos actitudes que le hacen mucho daño a la democracia. La primera actitud antidemocrática es la abstención. Sí. Y cuando la gente dice 8 de cada 10 que va a ir a votar, significa que esa actitud antidemocrática está hacia un lado, ¿verdad? Y creo que es positivo. Pero hay otra actitud que le hace mucho daño a la democracia, que es votar por aquello que representa la antítesis de lo que yo detesto. ¿Qué significa? Voto de castigo, como popularmente le decimos. Voto de castigo, es decir, yo no voy a ir a votar porque conozco el plan de gobierno, las propuestas que me han planteado las personas candidatas, sino que voy a ir a votar porque no quiero que estés. Porque exactamente, y eso es grave. ¿Y sabe lo que no es, y eso es lo que sucedió en el 2021. Y eso es lo que ha venido sucediendo, sí, exactamente. Y eso es grave, ¿por qué? Porque significa que yo, como ciudadano, como ciudadana, no estoy vinculado con un plan de gobierno, con un proceso democrático, con una agenda democrática que me están planteando, sino que estoy utilizando mi voto simplemente para votar por aquello que yo creo haya. Por ejemplo, imagínense que yo digo, yo voy a ir a votar por alguien porque en ese partido no ha aparecido videos de personas vinculadas con el narcotráfico. Y entonces yo voy a votar simplemente por eso. Pero resulta ser que en esa propuesta de gobierno de por quien yo estoy votando lleva cuestiones como, por ejemplo, aumentar la edad de la jubilación o reducir el salario mínimo, etcétera. Entonces yo creo que eso también es una forma de reflexionar, particularmente hoy, porque si usted se fija, yo en lo particular, yo he querido como conocer un poco más de los planes de gobierno. Los planes de gobierno, y resulta que no encuentro. Y además las incoherencias, porque, y aquí hay que decirlo, imagínense, aparece el video de Carlos Zelaya, dimite, hay una crítica de todo el mundo y que hay que señalarlo, obviamente, como lo hemos hecho. Pero luego aparece otro video de Villeda Bermúdez, perdón, y resulta ser, en el caso de Salvador Nasralla, defendiendo que haya aparecido en ese video, y lo dice públicamente, de hecho en una entrevista con Radio Progreso. Entonces, a mí eso sí me preocupa, la falta de incoherencia de la élite política del país, e incluso de aquella como la de Salvador Nasralla, y lo digo directamente porque me parece bastante incoherente, es decir, que si aparece un político del otro partido, sí es terrible, pero cuando ya aparece un político de mi partido en un narcovideo, entonces ya lo defiendo. Y yo creo que es importante que la ciudadanía empecemos a ver las incoherencias y no caigamos en esa actitud antidemocrática de no ver los planes de gobierno, no ver las coherencias o incoherencias de nuestra élite política. Y sobre todo, imagínense en este momento, de las 3 personas que tienen mayor posibilidad,
es que yo en lo particular no conozco, primero no conozco claramente cuáles son los planes de gobierno y los planes de viabilidad, de cómo lo van a hacer, cuándo y con qué recursos. Y tampoco hemos visto debates de ninguno de los tres. Bueno, y parece que ninguno de los tres quiere... No, ya dijeron. O sea, por ejemplo, Rixi dijo de que ella iba a debatir con el pueblo hondureño que no va a ir. Papi a la orden no sé, porque no participó. Porque la política de ahora es no ir ni siquiera a los programas de televisión. O sea, usted los invita y no vienen. Y uno no, yo por lo menos lo que quiero es conocer su visión, su visión de país. ¿Qué es lo que nos ofrece? Pero ni siquiera eso, porque ahora lo quieren, hacen un TikTok y creen que con el TikTok ya es suficiente, ¿verdad? Claro. Pero en realidad necesitamos que los que aspiran a la presidencia de la República nos presenten sus planes de gobierno. Y yo creo que no solamente es el hecho de ser un voto de castigo, sino que veamos realmente si están calificados, realmente, si tienen valores éticos, valores morales. Mire, hay un dato interesante, ninguno de los candidatos aparece con familia. Ninguno tiene familia. Hoy justamente que estamos en agosto, que es el mes de la familia, y está reflexionando, ninguno aparece con familia. Ninguno de los 5 candidatos presidenciales hasta ese momento aparecen con sus familias. O sea, debemos de reflexionar realmente a quién vamos a llevar. ¿Quién es la persona que nos va a dirigir? Porque si no puede ni manejar su vida personal, ¿cómo va a dirigir los destinos de un país? Tenemos más mensajes, doctor, que vamos a compartir con nuestros televidentes. Dice el abogado Laitano nos dice, buen inicio de semana, licenciada Calderón, y al invitado en referencia a este tema. Hay tantas observaciones que se pueden decir en relación al tema de seguridad. Es un tema de discusión de todos los días, como la oración del Padre Nuestro. Cuando estuvo en este programa el señor Hugo Maldonado del CODE, sugirió que el país hubiera un desarme especial en departamentos conflictivos donde hay más homicidios y masacres, que se sacaran esas armas de fuego de circulación, porque muchos portan armas ilegales sin ningún registro, algo que no es más de hacerlo. Me gustaría referirme a una preocupación que tengo con el actual secretario de Estado de Seguridad, Gustavo Sánchez, referente a una recompensa al señor Romeo Vázquez. Veo que la misma secretaría ha aumentado en 5 millones, ha aumentado en millones de 5, pasó a 10, de 10 pasó a 15 millones. Mi pregunta es, sin el ánimo de defender al ex jefe de las Fuerzas Armadas, ¿de dónde disponen de esa enorme cantidad de dinero? Si sale del presupuesto de la misma Secretaría, de la tasa de seguridad, dinero de algún organismo internacional, dinero incautado a grupos criminales, ¿de dónde sale esa gran cantidad de dinero? Porque es bastante. Qué bien se puede destinar para programas sociales como equipar asilos de ancianos, rehabilitación de jóvenes en drogas. Y también preguntaré al ministro Sánchez, ya que es directivo del equipo de fútbol de la Liga de Fútbol, ¿de dónde sacaré el dinero para mantener dicho equipo? Porque no es barato, hay que pagarle a jugadores, darle mantenimiento a un estado localizado en el departamento de La Paz. Yo digo, que no es cosa del otro mundo preguntarle al señor ministro, porque es un funcionario público. Muchas gracias, nos dice el abogado Laitán. Y le sumo también que al Porky le subieron a $5 millones la recompensa. O sea, Romeo son 15 millones de lempiras y el Porky son $5 millones. De dólares. Estamos hablando 26, 5 millones serían como 35 más o menos millones de lempiras solo por la cabeza del Porky. Vamos con los otros mensajes para dar continuidad. Dice que investigan esas organizaciones, están solo a favor de la delincuencia. Dice, como pueblo, el gobierno hace lo correcto. En Estados Unidos no investigan los derechos humanos. ¿Por qué no lo hacen? Pregúntele cómo defienden el crimen organizado. Nos dice este televidente. Pregunta a su invitado, en el tema de respeto a derechos humanos, ¿cuáles son los resultados comparativos entre el actual gobierno con los anteriores? Nos dice este otro televidente. Bueno, en primer lugar, atendiendo a la anterior, que como siempre hay una imagen de que derechos humanos significa defender delincuentes, y yo le diría a esta persona ciudadana
que debe recordar que los derechos humanos son aquellas cosas que usted necesita para vivir dignamente: salud, educación, empleo, libertad de expresión, seguridad, vivienda digna, medio ambiente sano. Esos son los derechos humanos. No sé de dónde saca él que derechos humanos es defender al crimen organizado, pero usted debería de ser una persona que debería estar al frente para poder defender esas condiciones que usted y otras personas necesitan para vivir con dignidad. Lo que pasa es que los diferentes gobiernos le han hecho creer a la gente y la han engañado, hacerle creer esa lógica de que derechos humanos es defender delincuentes para que usted no reclame por sus derechos básicos para vivir con dignidad. Eso es lo primero. En segundo lugar, en relación con una comparativa sobre la defensa de los derechos o con la situación de los derechos humanos en relación con gobiernos anteriores, yo creo que solo hay que irse a los diferentes informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana publicó un informe sobre Honduras el año pasado y que lo publicó este año en mayo. Sin duda alguna la Comisión Interamericana señala que hay problemas que no han mejorado: la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad, que son problemas estructurales, pero también sí ha habido mejoras en determinadas cuestiones. Solo para poner una cifra que es un poco fría, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 2023, con este gobierno hubo 17 personas asesinadas, defensoras de derechos humanos, y el año pasado se redujo a 7, que todavía es grave y es lamentable, pero es algo positivo. Todo el tema de la represión de la protesta social, que tiene que ver con la libertad de expresión, es también fundamental y es algo positivo. E incluso, por ejemplo, la impunidad en Honduras siempre ha estado por encima del 90% y de acuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se redujo a 87%. Eso es algo positivo. Y obviamente yo más bien le animaría a que esté al tanto del examen periódico universal, donde van a evaluar a Honduras en noviembre de este año por el Consejo de Derechos Humanos, porque va a ser importante ahí, que nos va a dar una radiografía de las cosas que se han mejorado y las cosas que han implicado un retroceso o que se han estancado, porque merecería, digamos, un programa todavía. Sí, aparte. Sí, porque es un tema, el tiempo se nos ha agotado, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, muchísimas gracias. Sí. Vamos a leer unos últimos mensajes porque no me gusta que nuestros compatriotas pues nos escriban y no les demos lectura. Ingrid Marlene Scotland dice: así es, ese caballito del golpe ya es historia, busquen nuevas atracciones para que el pueblo esté en paz. Carlos Enrique Hernández dice: muy cierto, esos religiosos son más políticos que otra cosa y todavía siguen como en campaña política. Dice Miguel Hernández, dice: buenos días, ¿y quién le dijo a usted que fue golpe de Estado, lo provocó la sociedad civil? Si la historia registrada es el comportamiento de los Zelaya en Olancho, por cualquier cosa tengo 60 años, dice Miguel Hernández. Anaí Alejandra Rosa Espinal dice: perdón, el golpe de Estado lo fraguaron ustedes, los políticos, nos dice esta televidente. Bueno, son los mensajes. Muchísimas gracias a nuestros televidentes. A usted, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias. Ya la evaluación de ahí será otro programa que vamos a dejarlo comprometido, ¿verdad? Para hablar un poquito más, porque son datos interesantes. No andamos tan mal, pero tenemos que luchar porque se garanticen siempre los derechos. Vivimos en un Estado de Derecho y por eso nos diferenciamos de los animales. El ser humano se diferencia porque vivimos en un Estado de Derecho. Así que no caer, cuando se saltan esos cercos, es lo que sucede. Honduras está a punto, pues, de este proceso democrático. Esperemos que se lleve en paz, en armonía, en democracia y en el marco del respeto. Esperamos que el estado de excepción sea suspendido, porque es una sugerencia. Estas organizaciones, yo los conozco muy bien, son organizaciones muy serias, que se preocupan realmente porque vivamos en este marco de paz, de convivencia y de justicia social aquí en el país. Así que los invito a que continúen con Hola Honduras, ya están y con toda la información del momento. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.